Mi nombre es Dean Braxton, y tengo una historia sobre lo que significa morir e ir al cielo. Trabajaba en la zona de Seattle para el condado de King como supervisor en el Departamento de Libertad Condicional de los Tribunales de Menores. Amaba mi trabajo y me encantaba trabajar con adolescentes. Solía decir constantemente que lo haría hasta el día de mi muerte. Y, de manera inesperada, el 5 de mayo de 2006, eso fue exactamente lo que sucedió. Morí. Todo comenzó con cálculos renales en el lado derecho de mi cuerpo. Había tenido cálculos renales anteriormente, así que reconocí los síntomas y pensé que podría soportarlo hasta que el dolor se desvaneciera. Pero esta vez, el dolor no desapareció. Ingresé a la sala de urgencias tranquilo porque sabía lo que implicaba el procedimiento, ya había sido operado antes. Me llevarían a una habitación, me administrarían morfina, y el dolor se iría. Sin embargo, también tenía una infección renal, así que me dieron antibióticos para tratarla. Decidieron que me quedaría ingresado toda la noche y que me operarían al día siguiente. Durante la operación, lograron romper los cálculos, pero descubrieron que yo era una de esas personas para las que los antibióticos no habían sido efectivos para detener la infección. Así que, cuando rompieron los cálculos, las bacterias entraron en mi torrente sanguíneo, y desarrollé lo que se conoce como sepsis. Mi cuerpo comenzó a fallar, incluyendo el corazón y los pulmones. Según los informes médicos, estuve clínicamente muerto durante 1 hora y 45 minutos. A pesar de dejar mi cuerpo moribundo, lo que me sorprendió fue la ausencia de miedo. Sabía que me estaba muriendo, y habiendo renacido como cristiano, siempre había creído que iría al cielo. Al enfrentar la muerte, me dije a mí mismo, me estoy muriendo, me voy a casa. Recuerdo abandonar mi cuerpo y subir rápidamente a través de los pisos del hospital, ascendiendo hacia el cielo azul y luego acelerando a través del espacio exterior. Traté de entender la velocidad de todo el proceso, era más rápido de lo que uno podría pestañear. De repente, me encontré en un túnel con una luz al final. No era una luz típica al final del túnel, parecía más una ventana. No afirmo que fuera una ventana, pero es la mejor manera de describirlo. Mientras me acercaba, atravesé esa ventana y sentí una paz total. No había nada que me perturbara, nada que me pusiera nervioso. Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo fuera de lugar que me había sentido antes de esta experiencia. Al entrar, sentí que era bienvenido. Todo en el cielo era acogedor. No hablo solo de Dios Todopoderoso, Jesucristo, o el Espíritu Santo. Todo parecía estar feliz de que yo estuviera allí. Percibí esa bienvenida al mirar a mi alrededor. Había árboles, y los árboles me daban la bienvenida. Miré las flores, y también me daban la bienvenida. Estaba encantado de haber llegado. Era algo que más deseaba, aunque ni siquiera sabía que ese deseo existía dentro de mí hasta que llegué allí. No era simplemente estar en el cielo lo que anhelaba, sino ver a Jesucristo cara a cara. Eso era lo más importante para mí. El cielo no es el cielo sin el Padre y Jesús. El cielo no es solo un lugar, es una persona con la que deseas estar. Mientras avanzaba, atravesé un bosque con árboles extendiéndose ante mí. Sabía que Jesucristo estaba al otro lado de esos árboles. Recuerdo pensar que tenía que cruzar ese bosque para encontrarme con él. Mientras caminaba entre esos árboles, que parecían abrirse ante mí, sentí que decían, va a ver al rey, va a ver al rey. Eso es lo que sentí que decían. Mi deseo más profundo era que ese rey fuera Jesús, así que me enfoqué en estar donde él estaba. Al cruzar, llegué a un espacio amplio y abierto donde vi a Jesús. Estaba a mi izquierda, mirando a una multitud de ángeles y lo que yo llamaría los redimidos, personas que habían estado en la tierra, la dejaron, y ahora estaban en el cielo. Me acerqué a él, pero no fue para levantarme ni acercarme directamente. Me puse de rodillas y manos, observando sus pies mientras él dirigía su atención hacia la multitud ante él. Eran millones, miles de millones. Mientras miraba sus pies, levanté la cabeza para ver parte de sus piernas, sin llegar a ver su rostro. En ese momento, todo lo que pude expresar fue, lo hiciste por mí. Internamente, todo en mí sabía que la única razón por la que estaba en el cielo era por Jesucristo.
Estaba tan agradecido en mi ser por lo que había hecho por mí. La única respuesta que podía dar era decirle gracias repetidamente. Así que le expresé mi gratitud mientras le daba las gracias. Me detuve y reflexioné. La única razón por la que estoy aquí es gracias a lo que él hizo. Aunque sabía mentalmente que lo hizo por todos, lo asumí de una manera tan profunda que sentí que no solo murió en la cruz para que yo pudiera estar ahí, sino que también creó todo el cielo solo para mí. No quiero decir que estuviera siendo egoísta, porque no era así, pero allí sentí que lo había hecho solo por mí. Entonces, empecé a mirar su cuerpo desde los pies hasta los tobillos. Los tobillos me asombraron. Vi sus pantorrillas, y me amaban. Vi sus rodillas, y también me amaban. Todo lo que veía de él me amaba, sus brazos, sus ojos, su rostro. Luego llegué a su cara y me miró. Esta es una de las experiencias que persiste hasta el día de hoy y a la que regreso de vez en cuando. Me miró como si nunca le hubiera desobedecido en toda mi existencia. Esa mirada realmente me impactó. Luego reflexioné más tarde y recordé que cuando Dios perdona, también olvida. Incluso en la Biblia, en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, se menciona que cuando Dios perdona, es como si nunca hubieras pecado. Experimenté esa mirada de Jesús y sabía que Él es un ser eterno que nunca morirá. Mi cuerpo puede haber muerto, pero yo, la persona real dentro de este cuerpo, nunca morirá. El amor que Él tenía por mí no tenía fin. Después de ese encuentro con Él, Él descargó algunas cosas dentro de mí. Lo describo como descargar algo en un ordenador. Me miró y me dijo, no es tu momento. Vuelve. Esa fue su instrucción. Yo estaba de acuerdo con ello. Recuerdo que no atravesé las fuerzas para regresar al punto donde entré en el cielo, pasé por encima de ellas, como si estuviera volando sobre ellas. No es que realmente volara, más bien era como si quisiera estar a unos 3 metros sobre la superficie. Puedo describirlo mejor diciendo que era similar a cuando Jesús caminó sobre el agua. Y no experimenté miedo alguno. Subí tan alto como quise, pero recuerdo pasar por encima de los árboles y regresar a ese lugar donde entré. Cuando llegué al punto donde iba a salir, no había una puerta allí, simplemente se abrió y salí. Era como si supiera que al dar el siguiente paso, saldría de ese reino. Recuerdo estar allí un rato y sentir que mi cuerpo no estaba preparado. No estaba preparado. Estaba tan agradecido de que no estuviera listo. Así que me di la vuelta y dije sí. El bosque estaba frente a mí, y sabía que Jesús estaba al otro lado de las fuerzas, pero sentí que podía ir a la izquierda del bosque. Mientras lo hacía, toda la creación irradiaba alegría. Vi montañas que se movían como las olas del mar, pero eran montañas. Solo pensé, oh, esto es tan maravilloso. Lo disfruté porque pensé que me daría algo que anhelaba. Sabía que tenía que regresar a Jesús. Así que volví a él y me puse a su lado. Por alguna razón, me fui detrás de él y volví a la posición en la que estaba la primera vez. Me incliné de nuevo ante él, y entonces él compartió más cosas conmigo. Habló más sobre ese lugar, y recuerdo la luz que emanaba de él. No lo mencioné la primera vez, pero esa gran luz me envolvía. Después de ese compromiso, él me miró de nuevo con esos ojos amorosos y me dijo de nuevo, no es tu hora. Empecé a volver por segunda vez. Volví a pasar por encima de los árboles y llegué al borde donde entré. Necesitaba dar un paso más para salir, pero de repente sentí que mi cuerpo no estaba preparado. Pensé, sí, me quedo. Esa vez, fui a la derecha de esas fuerzas en lugar de ir a la izquierda. Vi y experimenté muchas cosas grandiosas. Parecía que ese lado estaba más relacionado con líquidos, como agua, mares y ríos. No sé por qué todo estaba en ese lado, pero los azules eran más azules y los colores eran más vibrantes de lo que puedes imaginar. Viajé y vi a los santos, muchos animales diferentes, había muchos animales en el cielo. Luego volví al lado de Jesús. Eso fue asombroso, no puedo decir que me llamara Jesús, simplemente sabía que tenía que volver con él. Para dar una idea de cómo me sentía cada vez que él decía, no es tu hora. Me gusta compararlo con cuando alguien te dice que te irás de vacaciones a un lugar al que siempre has querido ir. Tienes el anhelo de quedarte en ese lugar. Tal vez hayas estado esperando desde la infancia,
y finalmente llega el día en que puedes ir allí. Cuando él decía, no es tu hora, era como si alguien te dijera, puedes irte mañana. Y luego piensas, puedo esperar hasta mañana. He esperado toda mi vida, puedo esperar hasta mañana. Esa fue la sensación cada vez que regresé. Después de regresar con él, experimenté más cosas que me compartió. Recuerdo mirarlo y ver a los ángeles que lo rodeaban. Vi a personas que conocía en la tierra. Sé que fue entonces cuando conocí a mi familia, generaciones de familiares estaban allí. Algunos de ellos ni siquiera reconocí, pero sabían quién era yo. Vi a mi madre, mis tías, mis abuelos, mi abuelo. Vi a muchos miembros de mi familia, y la alegría era inigualable. Te veían, te reconocían y sabían quién eras, pero lo que más recuerdo de ellos es la alegría. Allí, la familia tiene mucha importancia. Para Dios, la familia es lo más importante. Ni siquiera entiendo por qué la familia es tan importante para Él, pero es porque nos creó en una familia. Cada persona que conocí era una familia. Entonces Jesús me miró y me dijo nuevamente, no es tu tiempo. Debes regresar. Esa vez, supe que tenía que irme. Comencé a regresar y cuando llegué a ese punto donde entré por primera vez, pasé, pero al cruzar, pude ver el lado oscuro de la luna. Cuando llegué, sentí como si atravesara el cielo y el hospital. Vi a los médicos en la habitación y entré en mi cuerpo. Cuando entré, recuerdo que el doctor estaba a punto de firmar mi certificado de defunción. De repente, escuchó mi corazón latir de nuevo. Eso le asustó un poco porque había estado muerto por 1 hora y 45 minutos. Miró el monitor cardíaco y vio que mi corazón comenzaba a latir. Llamó a la enfermera para que le ayudara a verificar. Me contó que eso lo asustó mucho. Afirmó que nunca antes había visto eso. Hizo lo necesario para asegurarme de que mi corazón continuara latiendo. Y aquí estoy. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo. Tengo una perspectiva completamente diferente. Es como si ahora viviera desde el final hacia el principio. Eso es lo que me hizo atravesar esa experiencia. En el cielo, todo era tan maravilloso, perfecto, y la sensación de bienestar y paz era indescriptible. Y aunque estoy agradecido de estar de regreso, me llevo conmigo esa paz que encontré en el cielo.